A lo largo de estos días he estado leyendo los textos de los profetas y la verdad es que a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo, su mensaje cobra una mayor relevancia. No es lo mismo leer las advertencias proféticas en una situación de tranquilidad que en un ambiente convulso como el que nos rodea actualmente. En especial he estado estudiando el profeta Miqueas y me gustaría compartir en varias sesiones, en varios estudios, algunas breves ideas sobre diferentes facetas que podemos encontrar en este libro. Hoy me gustaría que nos centrásemos en lo que es el contexto social del libro. Y es que, a diferencia de otros profetas, el profeta Miqueas no se centra en la idolatría ni en el paganismo, sino en la injusticia. Al mirar la dimensión social del mensaje de Miqueas, descubrimos que el relato que nos presenta es devastador. Una sociedad corrompida y deshumanizada e injusta, donde los poderosos pisotean a los débiles y los exprimen para enriquecerse a su costa. Ejemplos tenemos de sobra, y en el documento adjunto que podéis encontrar en el enlace, pues tenéis los textos para que los podáis consultar. Los textos que comento pues nos muestran cómo los poderosos pues planean, meditan y ejecutan sus maldades, codician y expropian propiedades, oprimen al débil, expulsan a las familias de sus casas y les quitan hasta sus ropas más necesarias. Los gobernantes, en vez de intervenir, aprovechan la situación para enriquecerse. Solo están dispuestos a hacer justicia si hay un soborno de por medio. Los líderes religiosos predican mentiras por dinero. Tanto los sacerdotes como los profetas justifican este sistema injusto, porque ellos también sacan tajada. Las clases medias también participan. Los comerciantes estafan y tienen balanzas falsas, balanzas trucadas para engañar a sus clientes. Hasta la familia está en decadencia y donde tendría que reinar el amor y la confianza no hay más que egoísmo, odio y traición. Como decía, el panorama que nos presenta el libro es devastador. Si tuviéramos que hacer un resumen de este contexto social, nos podríamos quedar con el versículo 2 del capítulo 7 de Miqueas, donde dice: «Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano». Y es que en su búsqueda por encontrar a un hombre justo, Miqueas se compara a ese hombre que entra en una viña después de la vendimia a ver si puede encontrar alguna uva, y dice que no encuentra ninguna, no encuentra nada más que cardos y espinos. Como decía, el panorama es desolador. Lo peor es que es un panorama pues muy familiar, que podríamos trasladar sin apenas adaptaciones a nuestra sociedad actual, porque nuestra sociedad también está caracterizada por su egoísmo, por su codicia, por su falta de humanidad y por su pérdida de los valores. ¿Y cómo reacciona Dios ante este panorama? El juez justo no puede dejar de actuar ante esta situación y va a tratar a este pueblo, según el texto, del mismo modo que ellos han tratado a los débiles. Hambre, destrucción, enfermedad y cautiverio son las advertencias que lanza Dios sobre este pueblo. Fijaos en el veredicto que encontramos en el versículo 12 del capítulo 3, donde dice: «Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque». Esa es la advertencia que lanza Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestra situación de hoy en día? Las circunstancias son diferentes, porque aquel pueblo estaba unido a Dios por un pacto, y en ese pacto pues se anunciaban pues los castigos que Miqueas advierte al pueblo. Estaban puestos como las maldiciones del pacto. Con todo, aunque haya diferencias, las similitudes también son importantes. Vivimos, como decíamos, en una sociedad injusta, deshumanizada, como la de los días de Miqueas, y podemos estar seguros de que tarde o temprano Dios intervendrá para hacer justicia, si es que no lo está haciendo ya. Mirad, a lo largo de estos días he leído algunos artículos que intentan justificar a Dios en medio de una situación de pandemia como la que estamos viviendo, y la verdad es que el planteamiento que presentan no me ha gustado nada. Presentan a un Dios que está ahí impotente, mirando lo que ocurre, queriendo intervenir, pero sin poder hacer nada. Parece como si en esta situación Dios mismo fuera una víctima más del coronavirus.
no es ese el mensaje que encuentro en Miqueas, ni que encuentro en el resto de la Biblia. Dios tiene el control y mediante las circunstancias Dios advierte y juzga a una sociedad corrupta que le está dando la espalda. Por supuesto hay que hacer un par de matizaciones. Primero, no estamos sugiriendo ni mucho menos que aquellos que son afectados por la enfermedad es porque están siendo juzgados por Dios o porque son peores que los demás. No, esta idea, además de falsa, es cruel. Cuando hablo de juicio, no hablo de un juicio personal. Estoy hablando de que un juicio a nuestro sistema de valores, a nuestro sistema social, a nuestro sistema económico, donde parecía que la producción y el dinero era lo más importante, y ahora nos estamos dando cuenta de que no es así. A nuestra arrogancia intelectual y tecnológica, que pretendía tener el control sobre todo, y lo cierto que las circunstancias nos demuestran que es mentira, que no tenemos el control, y que una circunstancia como la que estamos viviendo lo puede poner todo patas arriba. En segundo lugar, hay que decir que Dios utiliza estas circunstancias a modo de advertencia. Las trompetas del Apocalipsis, por ejemplo, son trompetas porque sirven para advertir del peligro que se nos viene encima y para llamar al arrepentimiento. Pues bien, Dios está advirtiendo a esta sociedad para que los hombres se vuelvan a Él, para que los hombres le presten atención. Como decía C.S. Lewis, el sufrimiento es el megáfono que Dios utiliza en un mundo de sordos. No nos quepa la menor duda de que Dios está hablando a través de las circunstancias. En fin, lo dejo aquí, no quiero hablar más. Hoy nos hemos centrado en este contexto social y cómo Dios reacciona. En sesiones sucesivas miraremos algunos aspectos más luminosos y más alentadores que podemos encontrar en el libro de Miqueas. Que el Señor nos bendiga. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Hola a todos. En estos días de confinamiento forzoso por causa de la pandemia del coronavirus, puede que se nos haga muy cuesta arriba esta situación. Anhelamos la libertad de poder salir y entrar de casa sin restricciones, poder volver a reunirnos como iglesia, salir y entrar para ver a la familia, a los amigos, ir al trabajo sin restricciones. Esta situación tan novedosa y extraña, sin embargo, nos hace recordar que la expectativa de la vida del cristiano en las Escrituras se parece en algunos aspectos a esta situación, y es saludable que volvamos a la Biblia en nuestra mirada para encontrar pautas que iluminen nuestro caminar con el Señor en estas circunstancias. Siguiendo con la carta a los Efesios, encontramos esta paradójica descripción de Pablo respecto a sí mismo. En Efesios 3:1, Pablo dice: «Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de vosotros los gentiles». Pablo se presenta ya no como apóstol, como ha hecho al principio de su carta, sino como prisionero de Cristo Jesús. Pablo estaba a la sazón prisionero de los romanos por causa de la acusación de los judíos cuando hubo un tumulto en el templo al volver de su tercer viaje misionero. Llega a Roma prisionero y queda confinado en una casa por 2 años. Lucas nos lo cuenta diciendo: cuando llegamos a Roma, permitieron que Pablo viviera aparte, vigilado por un soldado. Pablo se quedó 2 años completos en la casa que tenía alquilada, donde recibía a todos los que iban a verlo. Con total libertad anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca de Jesucristo,
sin que nadie se lo estorbara. Pero esta prisión y este confinamiento durante su primer encarcelamiento en Roma, sobre los años 61 y 62, no socavó su ánimo y servicio al Señor, sino que aprovechó el tiempo para dar testimonio y escribir lo que se ha dado a llamar las cartas desde la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Fijémonos cómo Pablo incide en su condición de prisionero, pero no de las circunstancias ni de los romanos ni de la persecución de los judíos, sino del Señor Jesucristo. Así lo expresa en sus cartas. En Efesios 4:1 vuelve a decir: por eso yo, prisionero en el Señor. En Filipenses 1 les dice: mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor, aunque otros quieren causarme más dificultades ahora que estoy preso. En Colosenses 4:18 les escribe: yo, Pablo, os escribo este saludo de mi puño y letra. Acordaos que estoy preso. Y a Filemón le dice: Pablo, preso por causa de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo saludan a Filemón, querido compañero de trabajo. Yo, Pablo, ya anciano y ahora preso por causa de Cristo Jesús, te pido un favor para mi hijo Onésimo, de quien he llegado a ser padre según la fe aquí en la cárcel. Esta actitud de Pablo estará presente hasta el final de sus días, sea esta la única vez que haya estado prisionero o que saliese absuelto para volver a ser apresado, tal vez en Nicópolis, y llevado a Roma, donde según la tradición fue decapitado. En su última carta, en 2 de Timoteo 2:9, dice: y por causa del Evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. No solo está preso por la autoridad humana, sino que se ha entregado como preso de Jesucristo. Está realmente encadenado a Él y por causa de Él. Pertenece a su Señor. Su lealtad a Él le ha llevado a padecer prisión. Está completamente a su servicio y las peripecias que pasa son parte de esta subordinación. Jesucristo le ha apresado, le ha agarrado para su obra, y esa unión incluye el participar los padecimientos con el Señor. Nosotros también estamos apresados en sus manos, confinados en su servicio. Y esta prisión a Jesucristo tiene un propósito: es a favor de vosotros los gentiles. No hay ninguna actitud masoquista, ni pesimista, ni resignada. Su atadura a Jesucristo tiene un propósito principal, que es el servicio a los demás, llevándoles la verdad liberadora del Evangelio. Es consciente de que es una responsabilidad y un tremendo privilegio, siendo un representante del Evangelio y del Señor, un verdadero embajador. En Efesios 6:20 dirá: Dios me ha enviado como embajador de este mensaje, por el cual estoy preso ahora. Orad para que yo hable de él sin temor alguno. Pablo no es un delincuente ni ha tenido mala suerte en su vida misionera, sino que es todo un embajador, como representante del Rey del Universo. Pero es un embajador en cadenas. Su posición no la considera vergonzosa. Era un embajador, aunque aquella cadena no lo sugería a primera vista. Antes ya había escrito a los Corintios, en 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo os rogara a vosotros por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo os rogamos que aceptéis el reconciliaros con Dios. También nosotros somos embajadores de un rey cuyo reino no es de este mundo, un reino que se está extendiendo por el mundo y que volverá en gloria y poder. Nuestro confinamiento nos debe recordar a quién estamos verdaderamente atados. Somos también prisioneros de Cristo Jesús, confinados en sus manos. Nuestro propósito es ser embajadores suyos en medio de nuestra ciudad, de nuestro trabajo, de nuestra familia y amigos, para explicarles el Evangelio e invitarles a que se reconcilien con Dios. Que así sea.